Saludos a todas y a todas, bienvenidos nuevamente a su espacio donde hoy estaremos conversando sobre la gestión posmoderna, la modernidad y la globalización, enmarcado en las TIC desde un contexto filosófico de un escritor y filósofo muy contradictorio, pero con una visión posmoderna como lo fue Friedrich Nietzsche. En esta era moderna y digital, la reflexión crítica sobre la modernidad y la posmodernidad es crucial para la gestión organizacional. Inspirados en Nietzsche y en su obra literaria como lo fue Así habló Zaratustra, eh, cuestionamos las estructuras y paradigmas tradicionales para el estándar de las nuevas realidades. Esto en el ámbito organizacional, ya que en un mundo globalizado y tecnológico, la información y los elementos que así lo componen son los encargados de la transformación de la gerencia contemporánea. Vamos a hacer una breve crítica desde este contexto de las estructuras tradicionales del conocimiento, basándonos en la realidad y las estructuras rígidas que esta teoría enmarcaba. Ha sido muy cuestionada por sus elementos de flexibilidad. Ante la complejidad actual, Nietzsche anticipa una transvalorización de los valores, invitándonos a superar modelos que ignoran dimensiones éticas y contextuales, esencialmente para las organizaciones contemporáneas, donde es necesario la adaptación a la diversidad y al rechazo de las metanarrativas absolutas. En estos tiempos tan cambiantes, ya para este momento, hablamos aproximadamente de 1819, ya Nepsi veía pues la modernidad, la posmodernidad desde un contexto filosófico donde era necesario el cambio del hombre. Si bien este filósofo ha sido cuestionado a lo largo del tiempo, en estos días viene siendo una revelación desde este contexto. La influencia de Nietzsche en el pensamiento organizacional. Nietzsche con su contexto o su concepto de nihilismo y la crítica a los valores universales desafía la autoridad tradicional. La posmodernidad promueve flexibilidad, liderazgo distribuido y aceptación de la incertidumbre. Desde esta perspectiva, impulsa a las organizaciones a construir modelos
que integran la diversidad y cambio, evitando estructuras jerárquicas rígidas y abrazando sistemas más humanos y éticos. Sí, es totalmente, dirán muchos, un poco ambiguo, pero siempre su visión era luchar por estos seres eh, o con estos seres de mayor poder. Recordemos que entre su literatura estaba ese gran dragón, el gran dragón dorado, que hoy en nuestros tiempos ya no es solamente un dragón de una sola cabeza. Digamos que podría ser ya una hidra. Es decir, tiene mucho más impactos desde el contexto social. Ya la sociedad no lucha solamente con una sola cabeza, son muchos. Y es aquí donde yo considero pues que la modernidad eh, tiene mucho debilidad aún. Ahora bien, ¿cómo ha impactado las TIC en la gerencia postmoderna? Las herramientas que hoy día las organizaciones y la sociedad eh, tiene en sus manos para comunicarse, ya que esto también ha logrado desde el contexto comunicativo, eh, económico, social, la transformación de las organizaciones, disolviendo así esas barreras estructurales que existían. Y me refiero a las barreras desde el contexto cultural, donde ya el idioma no es un muro, donde ya el tiempo ni la distancia son elementos que eviten la comercialización y el intercambio de ideas eh, dentro de este mundo global. Es fundamental usar estas tecnologías para humanizar la gestión, no solo para el control o la eficiencia. Continuando con estas citas, encontramos que la información, el comercio electrónico y la telemática en la gestión organizacional en la era postmoderna se ha convertido en principal capital estratégico para las organizaciones. Actualmente, el saber interpretar esos datos que se generan a través de la recaudación de esas grandes big data han logrado o se logra la mejor de la toma de decisiones en las organizaciones. El comercio electrónico y la telemática promueven grandes mercados globales, pero también desigualdades digitales. La gerencia debe desarrollar la ética informacional, relacionando poder y promoviendo transparencia y responsabilidad social en la gestión. Allí es donde estamos invocando pues a esas nuevas visiones organizacionales que ya surgen. La posmodernidad no solo rompe estructuras, también construye redes flexibles que abrazan la ambigüedad y la diversidad. Nietzsche propone
repensar esos valores para las organizaciones éticas y significativas. La gestión actual debe integrar estructura y flexibilidad, eficiencia y humanidad, conectividad y autenticidad, creando narrativas inclusivas, pero que respondan a los desafíos globales. Es por ello que llegamos a un punto donde es necesario una reflexión para esa construcción de una gerencia humanista. La era posmoderna exige una gestión que combine a veces modelos y valores humanos que integren el buen uso de las técnicas y de los elementos de las TIC. El comercio electrónico es vital para las organizaciones sostenibles. Se requiere mucho liderazgo capaz de mantener esa visión compleja y el desarrollo tecnológico sin perder el propósito humano, construyendo un equilibrio entre la innovación, la responsabilidad social, la organización, marcado desde un contexto globalizado y posmoderno. Desde un contexto también educativo, las organizaciones que imparten educación dentro de nuestro país deben tomar mucho en consideración el uso y y la introducción de de estos elementos en el campo educativo, ya que desde ese semillero nace pues la, la verdadera acción gerencial de hoy día. La modernidad impulsa avances estructurales, pero muestra mucha rigidez y exclusión. La gestión actual debe reflexionar críticamente para integrar estos paradigmas y crear organizaciones éticas, adaptativas y centradas en las personas. Solamente lo digital no construye a ese ser gerencial que nosotros necesitábamos. Eh, Dentro de las escrituras de, de Nepsi, hablaba de ese nuevo lienzo cuando él tomaba en consideración la transformación del ser. Los desafíos de la globalización en la gestión. La globalización genera hiperconectividad y correspondencia global, pero también homogenización cultural y brechas digitales, enfrentando así la tensión entre estándares globales y autenticidad local. La gerencia posmoderna debe equilibrar sensibilidad cultural con eficiencia. ¿Sí? La transculturización es un elemento que se debe saber manejar dentro de de las organizaciones. Hay mucho vacío aún dentro de este tema con con los gerentes actuales. La información
es un centro neurálgico, es la parte más estratégica que hoy día tienen las organizaciones. De allí se supera pues eh, cada uno de esos elementos que cada día las organizaciones van recaudando y analizando. Pero ¿cómo lo hacen? A través de los elementos que les proporciona la, los elementos de la TIC, las tecnologías de información y comunicación. La modernidad construyó sistemas jerárquicos, rígidos, con enfoques técnicos, insuficientes para la diversidad actual. La globalización creó nuevos mercados y paradojas culturales. La posmodernidad, inspirada en Nexi, impulsa estructuras flexibles, liderazgo plural. La gerencia debe combinar estos legados para enfrentar la complejidad, la diversidad y la incertidumbre del entorno organizacional. Fíjense acá cómo podemos nosotros tomar estas dos visiones, como lo es la de Nepsi y la de la posmodernidad, como inspirado en la complejidad. Son dos elementos totalmente ambiguos que lo encontramos de manera sistemática dentro del mundo organizacional. Quizás Nepsi nos hablaba entre líneas y para el momento de los años 1800 eh, no se entendía. El impacto que han tenido las TIC dentro del comercio electrónico desdibujan fronteras físicas y temporales. Ya, ya esto es algo que es inevitable e imparable. Bueno, ya para finalizar, la gerencia efectiva en la era posmoderna integra críticamente los logros de la modernidad con la complejidad y diversidad contemporánea. Exige un liderazgo capaz de equilibrar estructuras flexibles, conectividad global, autenticidad local. El gran desafío es desarrollar una ética de la información que sitúe a las personas en el centro, reconociendo que las TIC y el comercio electrónico son medios para construir organizaciones humanas, éticas y responsables. Bueno, hasta aquí nuestro espacio y agradecidos por su constante atención. Hasta luego, hasta una nueva oportunidad.